Hola, me llamo Carlos, soy profesor de Ingeniería Telemática en la Universidad Carlos III de Madrid. Y en este vídeo os voy a enseñar qué son los bloqueadores de publicidad y cómo instalar uno en un dispositivo como puede ser una Raspberry Pi que podáis tener en casa. Antes de comenzar, quería simplemente deciros que en este vídeo lo hago para un poco contaros cómo funciona un bloqueador de anuncios, cuál es la tecnología que hay detrás y qué tenemos que tener en cuenta si queremos configurar e instalar uno. Pero de ningún modo este vídeo pretende ser, yo tomo ninguna posición sobre si hay que utilizar o no hay que utilizar bloqueadores de anuncios, eso es una decisión de cada uno de vosotros. Yo simplemente voy a ir un poco a la parte técnica y de cacharreo que hay detrás porque creo que tiene cosas interesantes. Bueno, bloqueadores de anuncios. Yo creo que todos nosotros vemos que en muchas de las webs que visitamos hay multitud de contenido que es publicidad. Generalmente una página web está compuesta de múltiples trozos, de múltiples componentes, y cada uno de ellos realmente está alojado en un servidor en Internet. No está todo el contenido que vemos en una web alojado en el mismo servidor, en el mismo ordenador. Entonces lo que hacemos cuando descargamos una web es, dejamos un poco como el índice, por decirlo así, de todos los trozos, y el navegador se va conectando a cada sitio y va obteniendo el contenido y representándolo en la pantalla. Hay bloqueadores de anuncios que se pueden instalar en vuestro ordenador o como extensión de vuestro navegador, y lo que hacen es identificar esos trozos y no descargarlos o no representarlos aunque los haya descargado. Bueno, hay diferentes opciones. Una de las maneras de bloquear anuncios se basa en la resolución de nombres, en el DNS. ¿Vale? ¿Qué es el DNS? Bueno, el DNS es el servicio que permite resolver un nombre en una dirección IP. ¿Vale? Normalmente cuando nos conectamos a una web ponemos un nombre, ponemos www.google.es. Realmente, para poder obtener el contenido que recibimos en nuestro navegador y nuestro ordenador tienen que averiguar qué dirección IP está asociada a ese nombre y conectarse a esa dirección IP. Es un poco como cuando nos recomiendan un restaurante, que un amigo nos recomienda un restaurante muy bueno y dice, tienes que ir a este restaurante. Vale, tengo que saber dónde está. Entonces yo buscaré en algún sitio, en la web, en un servicio de mapas, dónde está ese restaurante. Además puede ser que ese restaurante sea una cadena y tenga más de un sitio al que pueda ir. Lo mismo pasa con los nombres. Puede ser que un nombre tenga más de una dirección IP asociada. ¿Vale? Y es lo que necesitamos tener esa localización para poder conectarnos a él. Pues esto es muy parecido a lo que ocurre con el servicio de nombres, pero para resolver entre un nombre de dominio y la localización, el servidor donde está, que sería el papel que jugaría la dirección IP. Bueno, lo que hacen los bloqueadores de anuncios basados en DNS es tener una lista, una serie de listas de nombres de dominio que normalmente tienen asociado contenido de publicidad. Entonces, cuando descargamos la página web y empezamos a intentar descargar el contenido para poder representarla en su conjunto, todas aquellas peticiones de nombre de dominio que están asociadas, ve que en la lista están asociadas a contenido de publicidad, en vez de devolver la dirección IP donde realmente está ese contenido para que se descargue, devuelve la dirección IP del propio bloqueador de contenidos y devuelve una página en blanco, un contenido en blanco, de manera tal que en vez de obtener la dirección de donde está la publicidad, conectarnos ahí al navegador y descargar ese contenido, obtenemos la dirección de la propia máquina donde tenemos el bloqueador de contenidos y nos devolverá nada, contenido en blanco, de manera que no representamos la publicidad. Además de evitarnos el tener la publicidad en la web, nos va también mejorar el consumo de ancho de banda porque vamos a descargar menos contenido. Además, la ventaja de hacer esto en un dispositivo, nosotros vamos a instalarlo en una Raspberry Pi, que yo creo que muchos de vosotros podéis conocer, frente a utilizar un bloqueador de contenidos en un navegador o en un ordenador, es que todos los dispositivos de la red van a beneficiarse de ese servicio, sin tener que instalar o configurar nada en cada uno de los ordenadores, porque lo único que vamos a hacer es hacer que utilicen como servidor DNS nuestro Raspberry Pi. Y este va a ser el que analice todas las peticiones de DNS que recibimos y las que crea que son asociadas a contenido publicitario, devolverá como dirección IP a sí mismo y devolverá contenido en blanco para que no sea representado en el navegador.
Esto es la ventaja de un servicio de bloqueo de anuncios basado en DNS instalado en un dispositivo aparte de la red. Obviamente este dispositivo aparte ha de estar siempre conectado y encendido, y por eso os digo que la Raspberry Pi es una buena opción. Se podría hacer también instalándolo en vuestro router, con un router por ejemplo con OpenWRT, pero ya ahí necesitamos un poco más de potencia en el router, no cualquier router lo puede hacer, es un poquito más complejo. La Raspberry Pi es súper sencillo de hacer. Y lo que también os contaré es, una vez instalado eso en la Raspberry Pi, qué hay que hacer típicamente en nuestro router para conseguir ese efecto de que todos los dispositivos configuren como servidor DNS nuestra Raspberry Pi. Así que bueno, vamos al ordenador y os cuento cómo hacerlo. Bueno, ya estamos en la Raspberry Pi. Os podéis conectar mediante un teclado y un ratón y una pantalla externa o con un servicio de escritorio remoto, que es exactamente lo que estoy utilizando ahora. Partimos de una instalación limpia de Raspberry Pi OS, lo que se llamaba antes Raspbian, creo, que está basado en Debian. Entonces vamos a proceder a instalar Pi-hole, que es súper sencillo. Podemos abrir un navegador directamente y ir a la página de Pi-hole, pi-hole.net, y darle a la parte de instalación, y veremos que simplemente hay varios métodos de instalación, pero hay uno que es el más sencillo, que es utilizar esta línea de comando, que es un pequeño script. Básicamente se descarga un script de la web y ese script se encarga de descargar todo el software que hace falta. Vamos a darle porque tarda un poquito y mientras os cuento lo que va a hacer. Entonces le damos y lo que va a hacer es descargarse el script y empezar a mirar qué paquetes tenemos, qué es lo que hace falta descargarlo, instalarlo, y además, bueno, nos hará alguna preguntilla sobre cómo queremos instalarlo. Bueno, nos pregunta aquí, por ejemplo, no nos pregunta, nos dice que nos va a instalar Pi-hole, le damos a OK, vale, aquí nos está diciendo que Pi-hole es un servidor y necesita tener una dirección IP estática para funcionar, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo uso DHCP, pero he configurado el servidor DHCP para que siempre le dé la misma dirección IP a la Raspberry Pi. Entonces yo le voy a decir que seleccione TH0, porque podemos tenerlo sobre la wireless, pero idealmente vamos a tenerlo siempre sobre una interfaz Ethernet. Y le doy y seleccionamos los servidores DNS que queremos que utilice para resolver. Entonces yo le voy a dar a Google, ¿vale? Luego lo cambiaremos. La lista digamos, de terceros servicios que va a utilizar para descubrir cuáles son los nombres de dominio que suelen ser usados para descargar publicidad, contenido que es publicidad, le damos a OK. Le decimos que haga sobre IPv4 y sobre IPv6. Confirmamos esta dirección, lo que decía antes, en mi caso la dirección es estática ya. Si en vuestro caso no lo tenéis, podéis configurar directamente en la Raspberry Pi una dirección estática de un rango que no de DHCP. Yo lo he hecho así, pero garantizando que lo asigne DHCP. Pero hay varias maneras de hacerlo. Lo importante es que os aseguréis que la dirección IP cuando reiniciéis siempre vaya a ser la misma, porque luego vamos a hacer que los dispositivos de la red configuren esta dirección IP como el servidor DNS que van a utilizar. Por lo tanto, tiene que ser siempre la misma. Le damos así. Vale, decimos que sí, todo que sí. Le decimos que instale la interfaz web de administración. Le decimos que instale el servidor web, ¿sí? Le decimos que guarde los mensajes de log, guarde todo. Y ahora seguirá instalando realizando el proceso de instalación. Veis que se descarga paquetes y que los instala. Lo que mencionaba antes, es importante que la dirección IP que tenga la Raspberry siempre sea la misma. Entonces, repito, si usáis DHCP, que probablemente cuando instaléis la Raspberry Pi le pusisteis DHCP, podéis ir a vuestro router o servidor DHCP, típicamente está en vuestro router, y configurarlo para que siempre asigne a la Raspberry Pi la misma dirección IP. ¿Eso cómo lo podéis hacer? Averiguando la dirección MAC que tiene la interfaz de TH0, la interfaz que esté conectada a vuestra red, y
En el servidor de HCP suele haber una parte de configuración en que podéis decir a este dispositivo con esta dirección MAC, asígnale siempre esta dirección IP. Y yo lo que hago es que esa dirección IP no sea del rango, normalmente tiene configurado el HCP para asignar, ¿vale? Entonces tengo el rango inferior que lo utilizo para los dispositivos que siempre están en la red y que sé cuáles son y que quiero que tengan siempre la misma dirección IP. Vemos que sigue instalando paquetes. Lo que vamos a hacer una vez que haya acabado la instalación es irnos a la web de configuración y cambiar un par de parámetros y ya comprobaremos que funciona y lo dejaremos instalado, y la parte que nos faltaría sería la de configurar el resto de dispositivos de la red. Bueno, de hecho, configurar el router de nuestra red, que es típicamente donde tenemos el servidor de HCP, para que le diga a los dispositivos cuando se configuren, cuando le pidan la configuración por HCP, que utilicen la dirección IP de nuestra Raspberry como servidor DNS. Ya tenemos la instalación completa. Nos dice que una contraseña que es importante que nos guardemos de login para la web de administración de Raspberry Pi. Entonces vamos a comprobar que funciona. Vamos a ir a nuestra dirección IP, en mi caso es esta, la de la Raspberry Pi. Nos dice que si queremos ir a la página de administración, le decimos que sí. Y aquí tenemos la página de administración de Pi-hole. Vamos a darle a login para poder cambiar cosas de configuración y ver la configuración. Le damos a login. Tenemos el mismo panel, que veis que nos dice el número total de peticiones que ha habido. En este caso serán probablemente las de nuestro ordenador, la de las Raspberry Pi locales. Y vamos a ir a Settings para que veáis un poco lo que se puede configurar. Vamos a ir a DNS. Aquí veis que está Google seleccionado. Vamos a seleccionar también Cloudflare, que también funciona bastante bien. Y aquí abajo el Conditional Forwarding, puede ser que queréis activarlo si, por ejemplo, tenéis varios dispositivos que se conectan a vuestra red y queréis ser capaces de acceder por el nombre. Tenéis un dispositivo que se llama teléfono y queréis luego ser capaces de hacer un ping al teléfono, hacer un ping o saber si está conectado, o televisión, y ser capaces de conectarlas a la televisión, cualquier cosa. A veces no funciona directamente, entonces lo que habría que hacer aquí es habilitar esta opción, poner cuál es el prefijo de vuestra red, cuál es la dirección IP donde tenéis el servidor de HCP, y eso va a permitir que cuando preguntéis por un nombre que no sea un nombre de dominio completo, en vez de intentar preguntar a los servidores superiores que no van a saber resolverlo, le pregunte a vuestro servidor de HCP, bueno, al servidor DNS que suele estar habilitado donde tenéis el servidor de HCP, para obtener la respuesta de esos nombres, ¿vale? Y con esto ya lo tendríamos todo, la verdad. Podemos abrir otra ventana, comprobar que nos funciona el servidor de resolución de nombres. Por ejemplo, resolvamos el nombre, perfecto. Y entonces con esto lo tendríamos todo configurado. Y lo que nos haría falta es configurar nuestro router para que utilice nuestro servidor DNS que acabamos de instalar como servidor de resolución de nombres. Vamos a ver cómo hacerlo. Lo que tenemos que hacer es irnos a la interfaz de configuración de nuestro router, en mi caso es esta, meter la contraseña, a ver si recuerdo cuál es, y nos vamos a ir a Network y vamos a configurar en LAN, en DHCP, en Advanced Settings, le vamos a decir que use la opción 6, que es la de indicar servidores DNS específicos, y vamos a poner la dirección IP de nuestro Pi-hole, ¿vale? Y además nos vamos a ir en el IPv6 y vamos a decirle que anuncie un DNS específico, también para que utilice la dirección IPv6 como anuncio, como servidor de DNS específico. ¿Por qué? Porque a veces hay diferentes sistemas operativos que a lo mejor utilizan IPv6 para resolver los nombres. Si no cambiamos esto, podríamos correr el riesgo de que utilizara nuestro router en vez de nuestro servidor Pi-hole para resolver los nombres, y no nos beneficiaríamos de este servicio de bloqueo de contenido no deseado, como es la publicidad. Entonces vamos a mirar qué dirección IP tiene nuestra Raspberry Pi, en caso de que la tenga. Si no tenéis IPv6 en casa configurado, yo no es que tenga IPv6
como servicio de salida nativo, pero mi router sí da una dirección IPv6. Entonces, os puede convenir ponerlo simplemente para evitar esos problemas, ¿vale? Aunque realmente no tengáis servicio nativo de salida IPv6, como es mi caso. Entonces voy a copiar esta dirección IPv6. Es importante que copiéis la que no sea una link local, ¿vale? Esta no es link local, las que empiezan por F80 son direcciones link local, pues una que no sea link local. Y la pegamos aquí y le damos a guardar. Le damos a guardar los cambios. Y con esto ya tendríamos todo configurado para que cualquier dispositivo, cuando se conecte, obtenga por DHCP la dirección de nuestro servidor DNS, donde tenemos Pi-hole como servidor DNS a utilizar. Para aquellos dispositivos que ya tenéis conectados, pues podéis o desconectarlos y conectarlos, apagar y encender la Wi-Fi o darle a renovar el list de DHCP. Y si en algún caso no lo tenéis configurado por DHCP, podéis configurar directamente, estáticamente, la dirección de nuestra Raspberry Pi para que sea la que utilice como servidor de DNS. Por último, vamos a comprobar que realmente funciona nuestro bloqueador de anuncios. Para ello voy a utilizar una web, hay múltiples, que sirve para comprobar si efectivamente tenemos los anuncios bloqueados. Entonces os voy a enseñar, por aquí espero, que veáis, por un lado, cuando no teníamos el bloqueador de anuncios instalado, lo que sale, y por otro lado, cuando lo tenemos instalado, lo que sale. Veréis que en esa página de comprobación lo que ocurre es que se ven anuncios en una parte y de la otra forma no se ven. Pero vosotros podéis probarlo con cualquier página web que tenga publicidad, que hoy en día son muchas, para comprobar si realmente todo funciona. Veréis que esto no es súper fiable, es decir, es bastante fiable, pero no es 100% fiable, porque como se basa en listas donde hay contenido de publicidad, esas listas se van actualizando, pero puede ser que haya alguna publicidad que no esté identificada. De igual forma también puede haber falsos positivos. Podría ser que se bloqueara contenido que realmente no es publicidad. Entonces, bueno, si veis que eso ocurre, normalmente está bastante bien actualizado el servicio. Podría ser que tuvierais que desactivar el servicio de bloqueo para que todo funcionara. Bueno, espero que os haya resultado útil este vídeo. Os recuerdo que cualquier comentario o sugerencia que tengáis lo podéis dejar en los comentarios, o si nos vemos en clase me lo podéis sugerir en clase. Nos vemos en futuros vídeos. Chao.